Don Julián García es el expresidente de TGI, es decir, la transportadora de gas. El tema tiene que ver con una declaración que dio el presidente de la República sobre el transporte de gas. Marcela, recordemos la frase. El presidente hablaba, tengo entendido, de conectar gas desde Panamá por la vía existente de suministro de cables eléctricos, ¿no? Sí, la frase textual del presidente fue: por los cables de energía eléctrica de Panamá podría llegar gas importado a Colombia vía energía eléctrica. Esa fue la afirmación del presidente. Vale. Don Julián García, usted es un experto en el tema. Buenos días, fue presidente de TGI. ¿Esa idea del presidente cómo le suena? Julio, buenos días, un gusto estar con usted. Bueno, primero que todo, ese concepto de transporte de gas por cable, en la industria se conoce, perdón por el anglicismo, gas by wire, pues es algo que se ha usado hace muchos años en la industria, es un concepto ampliamente usado y aplica no solamente para el gas, sino también para el carbón. Entonces el concepto como industria es muy conocido, ¿sí? y se puede usar. No consiste físicamente en que el gas se mueva por un cable, ¿sí? Pues porque el gas es gas y eso va es por tubería o en forma de gas licuado. Eso consiste es en que cuando usted tiene un campo de gas o por ejemplo una mina de carbón y quiere transformarlo en electricidad para llevar la electricidad o para tener la electricidad en un mercado consumidor, por ejemplo, que usted tenga un campo de gas en el Casanare o una mina de carbón en Boyacá y quiera tener electricidad en Bogotá, entonces usted tiene dos formas de ese gas o ese carbón transformarlo en electricidad para supongamos abastecer de electricidad en Bogotá. Entonces usted puede traer el carbón por camión y poner una planta de generación eléctrica, por ejemplo, en Bogotá, y ahí con ese carbón genera electricidad en una termoeléctrica. Lo mismo con gas. Puede traer el gas por el sistema de gasoductos, por un gasoducto, y en Bogotá tener una planta de generación de electricidad con gas. La alternativa es que usted ponga la planta de generación en la mina de carbón o en Boyacá o la planta de generación con gas en el Casanare y traiga electricidad por cable. Entonces, eso se conoce como gas by wire, que es que usted en vez de mover la materia prima, llámese el gas o el carbón, hacia el mercado, en camiones o en tubos, genere la electricidad al lado de la mina de carbón o al lado del campo del gas y lo que traiga es electricidad desde los campos de gas o desde las minas de carbón. Ese es el concepto que es ampliamente usado y lo hemos usado en Colombia muchísimo, generar al lado de la fuente de producción. Eso es como se usa en la industria. El concepto específicamente no aplica tanto a Panamá porque en Panamá no hay ni carbón ni gas. Señor García, justamente pues la idea es sobre Panamá, pero la otra gran pregunta que se genera sobre esto que expuso el presidente de la República y que tal vez no se entendió pues por mucha gente es qué tan rentable viene siendo, porque lo que se busca es economizar. ¿Esto sí genera alguna economía en el transporte de gas? Bueno, lo que capta uno que trata de decir el presidente es que como Panamá está importanndo el gas a un precio más bajito de lo que Colombia aparentemente lo está importando, ¿sí? Entonces él dice, como Panamá lo importa más barato que Colombia, pues con ese gas más barato que es igualmente importado, ¿sí? Se puede generar la electricidad en Panamá y entonces mandar electricidad para Colombia generada con un gas que aparentemente es comprado a un precio más barato, pero Colombia también podría comprar el gas al mismo precio internacional que Panamá, igualmente barato. O sea, el concepto se usa es cuando la materia prima, llámese el gas o el carbón, es al lado de una mina que es mucho más barato, pero aquí en este caso Colombia o Panamá
pueden importar el mismo gas del mismo lado y simplemente de la información que él parece que tiene, el gas a Panamá le está saliendo un poco de menor precio que el gas en Colombia. ¿Por qué puede salir un poco más barato el gas a lo que le importa a Panamá? Porque Panamá, como no tiene muchas fuentes de energía, entonces Panamá tiene que importar y entonces sus plantas de generación generan de una manera más estable. Entonces, como generan de una manera más estable, pueden tratar mejor el gas que Colombia, que solamente importa el gas pues cuando hay fenómenos del Niño, etcétera. El gas es como el stand-by, digámoslo así, que está. Entonces los términos para importar el gas así pues son un poco menos atractivos para los comercializadores y por eso a Colombia le sale un poco más caro el gas importado que Panamá, pero indudablemente es más barato importar uno directamente el gas y generarlo aquí mismo en Colombia que traer la electricidad desde Panamá. Entonces, el concepto se usa, pero en este caso es indudablemente mucho más barato, más bien buscar cómo importamos más barato, pues mientras tenemos nuestro propio gas. Señor García, pero obviamente el presidente cuando dice que importar gas está reconociendo porque no tenemos ya gas en el país, por lo menos para tenerlo en tierra y que se pueda volver luz o pueda ser usado en los gasoductos, en las casas, en los apartamentos, en las industrias, en los vehículos. ¿No sería más barato explotar el gas que tenemos ya aquí todavía? No, claro. Correcto, indudablemente es más barato el gas nacional que el gas importado. ¿Sí? Eso es una realidad. Preferiremos siempre tener gas nacional, porque es más barato, aún y así cueste más el nuevo gas que se está descubriendo costa afuera, pues es un gas más costoso del gas que hemos tenido en los años anteriores, que era el gas de La Guajira, el gas del Casanare, era un gas pues cuyo costo de producción era mucho más barato. ¿Sí? Obviamente los nuevos descubrimientos como este que ya se nos viene, que es este de Sirius, es un descubrimiento más costoso que indudablemente va a costar un 50% por dar una idea más del gas que venimos tradicionalmente produciendo, pero ese es el que tenemos y ese gas así cueste $9 o $10, ¿sí? Producirlo en Colombia será más barato que importarlo, ¿sí? Que importarlo de Trinidad y Tobago o de Qatar o de donde sea, pues será más barato el nacional, porque aunque los costos de producción en Estados Unidos o en Qatar son mucho más bajitos, el costo de transportar ese gas es muy alto, porque hay que licuarlo y el proceso de licuefacción es un proceso costoso, luego hay que transportarlo, ¿sí? Que tiene una tarifa también bastante alta y luego hay que volverlo otra vez a almacenarlo y regasificarlo, que es otro costo muy alto. Por eso termina siendo más alto el precio del gas importado que el precio del gas nacional. Además de eso, el precio del gas nacional pues genera empleo, genera regalías, pues tiene otros beneficios gigantescos, además de salir a un precio más competitivo que el importado, tiene otros beneficios importantísimos de empleo, industria nacional, impuestos, etcétera. Pero además con un detalle, ¿no? Y es que en este momento no hay regasificadora para importar el gas a Colombia. Pero yo quiero entonces volver a la idea del presidente, y es traer por cable desde Panamá la energía que se pueda producir con un gas que llegue a ese país. ¿Usted está al tanto de si Colombia y Panamá ya tienen interconexión eléctrica? No, ese es un proyecto que se ha tratado por varios años de sacar adelante. Es un proyecto costoso, de alto riesgo y alto costo, ¿sí? De hacer esa conexión eléctrica con Centroamérica. Tiene su atractivo, que es complementarse. Centroamérica es deficitario en generación de energía. Panamá, Centroamérica en general, no tiene que importar carbón, gas, petróleo, etcétera. Son deficitarios en fuentes energéticas. Entonces, esa conexión ha tenido, digámoslo así, sus virtudes, pero es un proyecto de alto costo y alto riesgo, y por eso han pasado los años y no se ha logrado concretar, porque se le ven los beneficios, pero a la hora de los costos y de la viabilidad ahí ha estado un poco difícil, y por eso tras muchos años de estudiar el proyecto no se ha logrado concretar.
Don Julián, muchas gracias, muy amable. Bueno, no, con mucho gusto.